compañeras y compañeros. Sí, no hay Bueno, los acuerdos de la CUNAR Perú a cargo de la compañera Antonia Cochazo. Carta abierta en defensa de la democracia del Perú y de la región. Lima, 29 de abril de 2023. A los presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia. Gabriel Boric Fong, presidente de Chile. Asunto: presentación de acciones internacionales conjuntas para la defensa de la democracia en el Perú, la región y los derechos colectivos de los pueblos indígenas movilizados. De nuestra consideración, reciban el cordial saludo de la Asamblea Nacional de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR Perú, organización representativa de pueblos indígenas u originarios que representa a todas las rondas campesinas del Perú y que se encuentra incorporada en la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura del Perú mediante el informe 0086-2022, Ministerio de Cultura del 21 de abril del 2022. El objeto de esta es solicitarles presentar conjuntamente con nuestra organización y otras organizaciones indígenas movilizadas las siguientes acciones internacionales en defensa de los derechos humanos y la democracia en el Perú y la región. Y en particular de los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas frente a los actos de genocidio y vulneración de nuestros derechos políticos. En el Perú nos encontramos en una situación de crisis política, quiebre del orden constitucional por todos los actores políticos, grave vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la democracia, todo lo cual impide una democracia efectiva. Luego del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo Terrones, que anunció la disolución del Congreso sin el supuesto constitucional debido, en vez de ser sometido a un juicio político por el Congreso de la República, en el marco del debido proceso de acusación constitucional, según los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución, como en su momento sostuvo la Defensoría del Pueblo. El Congreso, de forma inconstitucional, lo vacó por incapacidad moral permanente y sin siquiera seguir el debido proceso de la vacancia. Sobre la base de esta inconstitucionalidad, juramentó a la vicepresidenta Dina Boluarte como presidente de la República. Y posteriormente, el Congreso se eximió de realizar el debido proceso de levantamiento de la inmunidad presidencial, por la cual actualmente el presidente Castillo está detenido y procesado arbitrariamente. A la actuación inconstitucional del Congreso se sumó la del Ministerio Público y el Poder Judicial, que legalizaron la detención arbitraria. Además, el Tribunal Constitucional se pronunció públicamente señalando que la situación en el Perú había sido resuelta, con lo que avaló todas las inconstitucionalidades cometidas por los diferentes actores políticos y órganos del Estado. Con este pronunciamiento del tribunal nos quedamos sin la posibilidad de presentar un recurso a nivel interno. Con la actuación del Congreso y más entidades del Estado, no solo se violó el derecho político del presidente Castillo,
sino también el derecho político colectivo de todos los pueblos indígenas que lo elegimos, en oposición a la otra candidata presidencial, porque nos sentimos identificados con él, por ser un maestro rural, campesino, rondero como nosotros, y que planteaba convocar una asamblea constituyente y hacer cambios al modelo neoliberal que viola nuestros derechos. Después de la vacancia y detención arbitraria del presidente Castillo, empezamos las movilizaciones a nivel nacional, las que han sido respondidas con genocidio de los pueblos indígenas movilizados. Ello comprende militarización de los territorios indígenas, estados de emergencia por más de 4 meses, matanzas de indígenas con el saldo de más de 50 muertos y cientos de heridos por armas letales de las fuerzas del orden, arrestos y detenciones masivas, criminalización de dirigentes y manifestantes y estigmatización de los pueblos indígenas como terroristas. En síntesis, en el Perú hay un quiebre del orden constitucional por todos los órganos del Estado y graves violaciones de derechos humanos, dado que la democracia y el cumplimiento del orden constitucional es un requisito para participar en la Alianza del Pacífico en el artículo número 2 del acuerdo marco del mismo. El Perú no ha podido recibir la presidencia pro tempore, limitando nuestros derechos en los acuerdos de integración regional. Ello significa que las violaciones a los derechos que estamos sufriendo en el Perú también afectan el funcionamiento de la democracia en la región. Ello afecta tanto al Perú como a los demás países de la región. Dado que la Comisión Interamericana del 8 de abril del 2023 se pronunció públicamente reconociendo la actuación de las instituciones del Estado peruano, con ello ha avalado las acciones inconstitucionales de las mismas, adelantando opinión, por lo cual ya no es posible acudir a la misma. Por ello, para restituir nuestros derechos políticos y demás derechos humanos violentados, ya solo queda presentar una petición directa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es competencia de los estados y es el motivo de nuestra solicitud de acción conjunta, cuya propuesta juntamos, así como el correspondiente marco legal, anexo 1. Acciones internacionales a presentar conjuntamente. 1. Petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentada por los estados que han ratificado el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjuntamente con las organizaciones de pueblos indígenas del Perú. Esta petición deberá ser presentada directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya adelantó opinión sobre el caso. 2. Solicitud de medida provisional ante la Corte para proteger la vida, integridad y libertad de Pedro Castillo y de las autoridades y miembros de pueblos indígenas por encontrarse en una situación de extrema gravedad, urgencia y posibles daños irreparables de sus derechos. 3. Acción política ante la Organización de Estados Americanos, OEA, presentada por los presidentes con base en los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esta acción política la puede presentar cualquier Estado miembro de la OEA. A continuación presentamos el esquema para la petición y la medida provisional a presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su consideración. 1. Esquema para la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos como objetivo restituir los derechos políticos
y garantías de vida, integridad y libertad de los pueblos indígenas del Perú y del presidente Pedro Castillo. 2. Accionantes, organizaciones de pueblos indígenas del Perú, CUNAL, UNCA, INTI de América, estados que forman parte de la Alianza del Pacífico que hayan ratificado el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la que admiten comunicaciones interestatales. Colombia y Chile. A la fecha, México no ha ratificado el artículo 45. 3. Hechos vulnerantes. 1. Vacancia sin debido proceso del presidente electo el 7 de diciembre de 2022. El Congreso de la República del Perú, sin ningún tipo de debido proceso, vacó al presidente Pedro Castillo. 2. Privación arbitraria de la libertad del presidente electo. El mismo 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo fue arbitrariamente detenido por la policía, lo cual fue avalado por la Fiscalía y legalizado por el Poder Judicial, a pesar de que como presidente de la República goza de inmunidad, la cual no ha sido levantada según el debido proceso. 3. Genocidio, represión y estigmatización de los pueblos indígenas votantes del presidente Pedro Castillo, movilizados. Ante las movilizaciones que venimos realizando las organizaciones indígenas en defensa de nuestros derechos políticos, el actual gobierno viene realizando matanzas, militarización de territorios indígenas, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal y estigmatización como terroristas para criminalizarnos e impedir que nos manifestemos políticamente. 4. Violación del orden constitucional que afecta a la democracia en el hemisferio. Frente a una indebida vacancia del presidente Pedro Castillo y a una asunción inconstitucional, sumado a las graves violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas, el gobierno de Dina Boluarte no cumple con los requisitos de un Estado democrático constitucional y, por lo tanto, el Perú no puede asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La alteración del orden democrático constitucional en el Perú lo pone en riesgo de no participar en reuniones de las organizaciones de Estados americanos y en la vida política internacional, privando a los ciudadanos de los derechos y beneficios que ello supone. 4. Derechos violados. A. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 1. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 2. Artículo 23. Derechos políticos. 3. Artículo 4. Derecho a la vida. 4. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. 5. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 6. Artículo 8. Garantías judiciales. 7. En su artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. 8. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 9. Artículo 15. Derecho de reunión. 10. Artículo 16. Libertad de asociación. 11. Artículo 24. Igualdad ante la ley. 12. Artículo 25. Protección judicial. 13. Artículo 29. Normas de interpretación. B. Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, democracia y Estado de Derecho. C. Carta Democrática Interamericana. Artículo 1. Derecho a la democracia. Artículo 2. Democracia representativa y Estado de Derecho. Artículo 3. Elementos de la democracia representativa. Artículo 8. Derechos humanos y democracia. Artículo 9. Derechos humanos y democracia. Artículo 19. Ruptura del orden democrático. Impide participar en la OEA. Artículo 20. Gestiones diplomáticas ante alteración de orden constitucional.
D. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en su artículo 2, elementos del delito de genocidio. E. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 27, medidas provisionales. 5. Pretensiones del caso. Primero, declarar la arbitrariedad de la detención y ordenar la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo. 2. Declarar la violación de derechos políticos del presidente electo Pedro Castillo y de las organizaciones indígenas que lo eligieron, así como el orden democrático constitucional del Perú. En consecuencia, declarar la nulidad de la vacancia, que se restituya las cosas al estado anterior de la vacancia, a fin de que el Congreso inicie un debido proceso constitucional y que tome las medidas que correspondan. 3. Restitución del orden democrático en el país que le permita su participación en el orden internacional, con garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial de su derecho de participación política. 4. Declarar la violación de los derechos de no discriminación, honor, vida e integridad individual y colectiva de los pueblos indígenas movilizados y disponer la reparación integral, verdad, justicia, reparación y no repetición. 5. Declarar la violación de los derechos de libertad y ordenar el archivo definitivo de los procesos penales contra indígenas por participar en movilizaciones y las reparaciones correspondientes. 6. Agotamiento de los recursos internos. El Tribunal Constitucional convalidó la indebida vacancia del presidente Castillo al pronunciarse indicando que la situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Pedro Castillo. 1. Ello es un adelanto de opinión del máximo intérprete de la Constitución al afirmar que la vacancia del presidente Pedro Castillo fue constitucional, así como la asunción de Dina Boluarte. Y 2. Deja sin recurso idóneo y efectivo al presidente Pedro Castillo y a las organizaciones de pueblos indígenas cuando busquen activar alguna garantía constitucional para la protección de sus derechos fundamentales. 7. Per saltum hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicado de prensa número 269-22 del 8 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la vacancia aplicada por el Congreso de la República del Perú contra el presidente Pedro Castillo se ajusta a la defensa de la democracia y validó la sucesión constitucional de Dina Boluarte. 1. Ello constituye un adelanto de opinión de la Corte Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sin analizar debidamente el proceso constitucional proscrito en nuestra Constitución. 2. Genera una disminución y desequilibrio en los derechos procesales de los peticionarios al reconocer que el Congreso de la República vacó a Pedro Castillo en defensa de la democracia. 8. Plazo para la presentación de la petición. El artículo 46 establece que la petición o comunicación debe ser presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. El cómputo del plazo inicia el 7 de diciembre de 2022 y vence el 6 de junio de 2023. Esta es la lectura, compañeros y compañeras. Bueno, Vamos todos. con la lectura
del documento que va a ser dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando su intervención a este ente internacional de parte de la CUNAR Perú. Bueno, cerramos esta transmisión en vivo.